Fernanda tiene 31 años, trabaja, estudia y cuida a su familia. Hace 6 meses le empezó a doler el pecho. Fue al médico, le hicieron estudios y le dijeron que todo estaba bien. Pero el dolor seguía. También el nudo en la garganta, el dolor de cuello y la panza revuelta un domingo en la tarde. Fernanda no estaba exagerando, no era hipocondríaca. Su cuerpo estaba hablando, pero nadie le había enseñado a escucharlo. Hoy te cuento qué dice tu cuerpo cuando la ansiedad se instala. Porque muchas veces el cuerpo empieza a hablar antes que la mente y aprender a escucharlo puede cambiar muchas cosas. Si ya viste el primer video de esta serie, sabes que la ansiedad no es un defecto y que es una respuesta que da nuestro sistema nervioso a situaciones peligrosas. Hoy vamos un paso más allá, porque la ansiedad no vive solo en nuestra mente, sino que tiene un lenguaje físico, y ese lenguaje físico hemos aprendido a ignorarlo. Soy Ana Paula y esto es Poner en Palabras. Sigamos. Quiero que penses en algo. Cuando eras chica y habían problemas en tu casa, tu cuerpo lo sabía. Quizás sentías un poco de dolor en la panza, un poco de presión en la panza, o quizás te dolía la cabeza. Esto sucede porque el sistema nervioso procesa el entorno antes de que nuestra mente lo haga. El cuerpo no espera a que vos lo pensés, sino que directamente reacciona. Cuando detecta una amenaza real o percibida, se activa algo que se llama respuesta al estrés. Esto significa tensión muscular preparada para actuar, frecuencia cardíaca elevada para llevar sangre a los músculos, digestión enlentecida, porque en ese momento necesitamos sobrevivir más que digerir. El problema es que hoy en día esa respuesta se activa con un mail, con un mensaje, con alguna discusión, y si esa activación es constante, el cuerpo queda en un estado de alerta o de activación crónica. No un día, una semana, meses, años. Y eso tiene consecuencias físicas muy concretas. Te voy a enseñar las señales físicas más frecuentes que aparecen cuando esa activación, esa ansiedad se cronifica. No te las cuento para que te preocupes más, sino para que puedas identificarlas, para que puedas reconocerlas. La primera, tensión en cuello, hombros y mandíbula. Son las zonas donde el cuerpo acumula lo que no puede descargar. Si te despertás con la mandíbula apretada o si al final del día tenés los hombros casi en las orejas, tu sistema nervioso estuvo en modo alerta mucho tiempo. La segunda, problemas digestivos. El intestino tiene su propio sistema nervioso. Literalmente se llama el segundo cerebro. Panza revuelta, gastritis, colon irritable, muchas veces tienen una raíz emocional que los estudios médicos no muestran. La tercera, sensación de falta de aire o presión en el pecho. Esto asusta mucho porque parece cardíaco, pero en muchos casos es tensión muscular en el diafragma, el músculo que usamos para respirar. Cuando estamos ansiosas, la respiración se vuelve corta y superficial y eso cierra el pecho. La cuarta, insomnio o sueño fragmentado. Ya lo hablamos en el video anterior, el cuerpo no puede apagarse si el sistema nervioso sigue en alerta, pero hay algo más. La falta de sueño aumenta la ansiedad al día siguiente. Es un ciclo que se retroalimenta. La quinta, fatiga sin razón aparente. Estar en alerta constante consume energía, mucha energía. Por eso se puede estar agotada sin haber hecho nada físicamente pesado. El cuerpo estuvo trabajando todo el día solo que por dentro. ¿Pero por qué llegamos a ignorar esto? Porque nos enseñaron a hacerlo. Porque vivimos en una cultura en la que se premia la productividad y se penaliza el cansancio. Aprendimos a aguantar, a no quejarnos, a seguir adelante, porque hay otro peor que nosotros, porque no es para tanto, porque ya va a pasar. Entonces, el cuerpo tiene que gritar para que nosotros lo escuchemos. Un dolor que se vuelve crónico, una enfermedad que aparece de la nada y un colapso en el momento en el que menos lo esperábamos. Hay una frase que uso mucho en sesión
y es que el cuerpo guarda lo que la mente todavía no puede procesar. No lo digo para asustarte, sino para que entiendas que estas señales físicas no son un problema, son información que te está dando tu cuerpo. Y la pregunta que vale la pena hacerse no es ¿qué es lo que tengo?, sino qué es lo que estoy sintiendo emocionalmente. Hay dos cosas que podés empezar a hacer hoy día. La primera es el escaneo de tu cuerpo. ¿Y cómo hacemos ese escaneo? Bueno, una vez al día, en el momento en el que vos quieras, al levantarte, cuando te estás por acostar, observar todo tu cuerpo en su totalidad y empezar a hacerme estas preguntas. ¿Siento dolor? ¿Estoy tensionada? ¿Tengo alguna parte de mi cuerpo que está tensionada? Y una vez que observamos a todo nuestro cuerpo en su totalidad, no es necesario que hagas algo, simplemente con observarlo ya estás haciendo un montón. Lo segundo que podés hacer es armarte un diario corporal. ¿Qué significa esto? Durante esta semana, si sentís alguna de estas señales que nombramos anteriormente, como presión en el cuello, dolor en el pecho, anótate en un papel o en el celular qué es lo que estabas sintiendo en ese momento. Si te estaba preocupando algo, si tuviste alguna discusión. No hace falta que encuentres la respuesta de inmediato. Solo el hecho de preguntártelo hace que se cree una conexión entre lo que siente tu cuerpo y lo que pasa internamente en tu mente. Y esa conexión es el primer paso para todo lo demás. Quiero que te vayas con una idea. Tu cuerpo no te traiciona, tu cuerpo te avisa. Y aprender a escucharlo en lugar de ignorarlo o medicarlo sin saber lo que le pasa es una de las mejores cosas que podés empezar a hacer por tu bienestar. En el próximo video de esta serie vamos a ver algo que nadie explica, y es que hay cosas que nosotros hacemos para calmar la ansiedad que muchas veces la empeoran. Si este video te sirvió, mándalo a alguien que quizás lo necesite, y si alguna de estas señales físicas te resonó o has sentido alguna vez, contame en los comentarios que voy a estar leyéndote. Soy Ana Paula, esto es Poner en Palabras y nos vemos en el próximo.